Listo, hemos diseñado como título pues Cities Skylines para el diseño de ciudades sostenibles. Un taller virtual pues por nosotros principalmente y bueno, y ustedes los están presentes. Hemos comentado el cambio climático es una amenaza para la salud pública, ¿no? Este actual cambio climático ha originado algo que llamamos eventos extremos climatológicos, tales como inundaciones, huracanes, olas de calor y sequías. Es decir, estos eventos existían, sí, pero no con la intensidad que se están viviendo, ¿sí? Y el año pasado, el año 2020, es considerado el año más caliente sobre el planeta Tierra de las últimas décadas. Ahora, ¿cuál es el impacto del cambio climático sobre la salud humana? Pues miremos esta pequeña animación. Tenemos primero los diferentes elementos, aumenta el nivel de CO2, aumenta la temperatura, ubicación en el extremo, y aumenta el nivel del mar. Y con ello, pues miremos lo que se va afectando. Se van presentando enfermedades transmitidas por vectores, aumento de enfermedades diarreicas, hay migración forzosa, ¿sí? Mucho de lo que realmente impacta el cambio climático sobre la salud pública. Vamos a ver una evidencia científica a nivel local de Santa Marta y el Caribe colombiano, que ha sido precisamente la que nosotros hemos podido levantar, pues también, digo, hemos podido por la falta de datos públicos, ¿sí? Pero bien, tenemos esto, por ejemplo, un artículo publicado el año pasado, el índice de calor, un factor de alerta temprana en salud pública y ciudades sostenibles. Evidenciamos lo siguiente, es un gráfico muy simple, como ve más o menos de la década del 70, esto más o menos datos del 72 al 2015 aproximadamente. Observamos que es la temperatura media de 3 ciudades principales del Caribe, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Y se está señalado, esa curva roja pertenece al promedio mensual de Santa Marta, pero las 3 ciudades, y se decidió tomar un mapa satelital, utilizando el satélite Landsat de Santa Marta. Tenemos una imagen de Santa Marta donde lo que se ve en cian es lo que está construido, ¿sí? Y lo que es rojo es lo que es la vegetación. Entonces, como ven, lo que está en azul cian, dentro de la ciudad como tal, solo hay unos pocos puntos rojos, sobre todo señalamos este que es la Quinta de San Pedro, es decir, en general todo lo que está construido carece de vegetación. Entonces podemos argumentar de que la escasa vegetación y la alta densidad poblacional pues también contribuye a ese aumento de la temperatura ya corroborado con los datos anteriores. También publicamos en un congreso internacional este artículo que es basado en uno de los cursos que desarrollamos al interior de la Universidad Magdalena, Salud Pública y Desarrollo Sostenible, en el cual se les pidió a los estudiantes identificar los ODS, identificar un problema de la ciudad de Santa Marta, una posible solución y esa posible solución en qué impactaría de forma positiva en la salud pública. Obtuvimos resumido estos 3 resultados. Tenemos un problema de falta de agua potable. Posible solución, una desalinización del agua del mar. Algunos dicen, no, eso es muy costoso, pero es que si hay sequía, ¿de dónde se obtiene agua potable? El mar está aquí al ladito. Bueno, tenemos un problema de constante falla de energía eléctrica. Pues una posible solución es usar paneles solares. Y otro problema, como acabamos de ver en el mapa, tenemos una vegetación muy escasa, una posible solución, reforestar. ¿Sí? La idea es alcanzar las metas de los ODS 2030, así que es necesario pues, adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 ODS y 169 metas. ¿Los ODS qué son? Básicamente son la agenda global aprobada por la ONU para lograr una sociedad económicamente próspera, socialmente inclusiva, ambientalmente sostenible y bien gobernada. Estas son frases directamente de Jeffrey Sachs, uno de los emprendedores promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es extraído de su librito La Era del Desarrollo Sostenible. Tenemos que la adopción de los ODS pues, contribuiría a la salud pública, al disminuir las enfermedades no transmisibles y a enfrentar las próximas pandemias. Dentro de esas enfermedades no transmisibles tenemos los que son también las comorbilidades que nos hacen a las personas más propensas a enfermar severamente por el COVID. Tenemos la presión alta, la diabetes, enfermedad cardíaca, ¿sí? Enfermedades crónicas respiratorias, cáncer. En el año 2050,
las ciudades albergarán a cerca del 70% de la población mundial. Por eso hacemos como un énfasis hoy en las ciudades. ¿Por qué las ciudades? Por esta pequeña cifra, ¿sí? Entonces, una invitación para hacer más ameno este acercamiento a los ODS, a la disminución de las enfermedades no transmisibles, a tener un ambiente sano, pues es desde los videojuegos, ¿sí? Como que podemos pensar que se convierte en una herramienta inmersiva para visionar el futuro de una ciudad sostenible. Por ejemplo, tenemos este videojuego, este simulador, City Skylines. ¿Dónde se ha usado este juego? Como tal en la vida real. En Suecia ya tuvieron un primer experimento. Igualmente en este artículo, que está ahí que de este año, ahí se presentan ya otros 5 ejemplos, no solo allá en Suecia, sino también en Finlandia, en Alemania, ¿sí? Y de ese artículo podemos resaltar lo siguiente. Cities Skyline, este videojuego, es actualmente el más avanzado constructor de ciudades del mercado. Es un videojuego de simulación de constructor de ciudades. En fin, lo que yo he jugado hasta ahora ha entrado en bancarrota. Me llamó la atención de entrada es porque pues la mayoría de procesos ya estructurados, diseñados, o sea que procesos de ideación ágil, parten de problemas, porque uno podría partir de esos problemas, inclusive con lo que vamos a hablar de Cities Skylines, usarlo como herramienta y empezar a prototipar distintas soluciones. De crear unos aspectos reales, sobre todo en la ciudad. Esto fue publicado ahorita, en el año 2020, fue en República Checa, entonces en República Checa. Igual es muy dirigido a la, como ven acá, muy urbano, pero ya ellos decidieron diseñar 3 ciudades. Este es el mode, este es el que está ya, ellos lo tienen en una base de datos por acá, que es que ya. Geo Skylines, ese es el que ellos ya diseñaron, ya tienen el mapa, evidentemente, desde una base de datos que gratuita de exportar mapas. Entonces escogieron la ciudad, y de hecho yo tengo un programita similar, ya tengo por ahí la Universidad de Magdalena por ahí mapeada, pero con Unity. Aquí miren cómo fueron creando la ciudad ya como tal, y miren la ya, esta sería SB. Y otra más amplia, entonces en sentido, por ejemplo, Olomouc, pues esa, por ahí las conocerá, a una profesora por ahí. Y miren acá el centro histórico, por ejemplo, aquí dice centro histórico. Igual esto se puede navegar en primera persona ahí. O sea, es decir, uno puede andar por el juego ahí, centro histórico y eso, mire ya. Ah, bueno, y lo pusieron a simular. Entonces ya aquí en ciertos sectores ya tenía contaminación. ¿Sí? Miren ahí ya. Ah, bueno, entonces eso es lo chévere. Ya digamos, cuando hay un proyecto de investigación, en este caso que fue, pues hubo un proyecto de investigación que fue financiado. Entonces, ustedes dirían, bueno, el año entrante entramos en metodología de investigación y vamos a un proyecto. Profe, yo conozco un software por ahí que hace ciudades. Es que mi ciudad está llevada. Vamos o a empeorarla o a mejorarla. Entonces, como dice Vladimir, no es el simulador perfecto. O sea, hay muchas variables, demasiadas, pero es muy dinámico y muy versátil en el sentido de que ya hay muchas herramientas que dan una idea inicial. Hay juegos que nos ayudan a ver a tener una mirada de la realidad. Y un término que aquí ya aprendí con Vladimir y que creo que nos falta para llevar a los jóvenes, Vladimir, ese pensamiento lateral, porque no nos hablas de él, porfa. Ok, sí, pues el pensamiento lateral en realidad es una forma de relacionar cosas de manera horizontal y combinar. Digamos, la teoría básica de la creatividad, lo que dice la mayoría de teóricos sobre la creatividad, es la suma de 2 ideas. Entonces, esa es la creatividad, es coger una cosa, por decir un mouse, coger un mouse, un celular, sumarlos y decir, bueno, ¿qué saco de acá? Crear algo nuevo con esa suma de ideas. De hecho, hay un documental que se llama Todo es un remix, que para quien esté interesado como en los procesos de creatividad, es eso, todo es la suma de distintas ideas que ya venían de antes y ese sería lo que llamamos contemporáneamente la creatividad, muy básicamente, porque hay un montón de elementos que también se combinan. Em, y el pensamiento lateral se basa en eso, en plantear una cosa de un escenario y plantearlo en otro escenario diferente. Entonces, por ejemplo, hace poquito hacíamos un ejercicio en el laboratorio de escritura creativa,
a partir de código. Entonces, el código es una estructura, tiene una estructura muy rígida, el lenguaje por código es una estructura rígida que con una sintaxis fija, que no permite, que no es nada flexible o que permite muy poca flexibilidad, mientras que el lenguaje vivo es un lenguaje que está en constante transformación todo el tiempo y que si yo digo en un sentido distinto las cosas que quiero decir, igual se me va a entender, como por ejemplo ahorita lo hablé re mal, pero se entiende la idea porque es un lenguaje vivo. Entonces lo que hicimos fue pasar del lenguaje vivo, obligarlo a pasar por un lenguaje de código rígido y ver qué ocurría, cómo se comporta el lenguaje con ese tipo de estructuras. En este caso, pues sería lo mismo, sería coger el escenario virtual del juego y cómo esa reflexión dentro de un escenario ficcional virtual de entretenimiento me permite a mí plantear nuevas ideas, cambiar la perspectiva. Creo que eso sería como lo principal del pensamiento lateral, es cambiar la perspectiva de algo, o más bien mirar una cosa con un elemento desde una perspectiva que podría ser opuesta o diferente y que se usa mucho en estos escenarios. Es, por ejemplo, el tema de los juegos serios o de ahí va, la ludificación o la gamificación. Es un proceso de pensamiento lateral, porque en su base ambos se construyen bajo la idea de pasar elementos de los videojuegos a otros escenarios que no son escenarios de juego. Y al hacerlo, pues empiezan a generar otra serie de dinámicas, se crean dispositivos creativos diferentes, donde la persona se relaciona con una realidad particular de una manera que no lo haría en la cotidianidad. Bueno, entonces, cuando ustedes, sí, aquí lo que nos faltan son personas, evidentemente pues es un simulador como de ciudades, como tal, ese es su planteamiento original, pero creo que el simulación de personas es muy complicado, bastante. Entonces, bueno, para ver como tal esa simulación están los diferentes juegos, como mismo estaba mencionando la franquicia de Sims. Eso es otro escenario, que algunos de ustedes lo han jugado. Natalia, tú eras la que estaba jugando Sims, ¿cierto? Varios estudiantes muy comprometidos, por ejemplo, juegos de estrategias, Civilization, Empires of Age, los Sims precisamente, y que cuando uno se los plantea desde la óptica que hemos hablado hoy, ya, ay, sí, ¿no? Ay, yo le tenía que dar alimentos, si no les daba alimentos, pues se morían, o ya no peleaban, en fin, ¿no? Y que con los Sims, por ejemplo, que tenía, ay, yo elegí mi avatar de vida ecológica, y mire, ya tengo un jardín, ya reciclo y todo. Ay, no lo había visto desde esa óptica. Entonces, como para uno es como a veces supuestamente, me parece como obvio, pero entonces de todos modos uno lo comenta a ver qué tal. Entonces, como tener esa otra visión de otra herramienta precisamente, y hablando de lo digital, que yo sí soy muy convencido de que a los jóvenes, nuestros jóvenes, hay que darle herramientas digitales para que tengan un ascenso en la escala social. Porque estar educando simplemente para ser empleados no me parece, porque ustedes ya ven lo que pasa en los escenarios reales. En los escenarios reales no les pagan a los empleados. Y esa simulación no la tienen en la vida académica. Ustedes creen que les van a pagar. Hay un datico por ahí de un hospital muy famoso, vi en las redes, que después de 5 años apenas les pagaron el año rural. Y eso es de la vida real, no es un escenario simulado. Y bueno, síganos en Facebook, Instagram para estar pendientes. Quién sabe ustedes con su creatividad. Chao, chao para todos, todas. Bueno, ha sido un placer.